Buenas noches, jóvenes. Vamos a desarrollar la sesión del día de hoy. Soy el docente Leonardo Valera y vamos a hacer esta sesión demostrativa para la Academia de Ciencias y Matemáticas Hawkins. El tema que se ha elegido es el curso de física, el tema análisis vectorial. Vamos a desarrollar 5 ejercicios de un nivel regular, ¿no? De regular a un poco avanzado, y nos vamos a tomar el tiempo de explicar los procedimientos, los recursos de otras áreas, quizá como geometría, trigonometría y álgebra, que vayamos a utilizar en el camino. Así que vamos a empezar. Bien, esta primera pregunta nos piden hallar la magnitud de la resultante de los vectores mostrados. Aquí vamos a utilizar el método gráfico, ¿de acuerdo? Para el método gráfico, debemos recordar lo siguiente. Cuando yo sumo vectores, puedo hacerlos pues graficándolos uno detrás de otro, ¿no? Siempre en el mismo sentido. Este método se llama el método del polígono, ¿de acuerdo? Y consiste en ubicar los vectores uno detrás de otro, ¿no? Haciendo que la cabeza de un vector coincida con la cola del otro vector, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Una forma incorrecta sería hacer esto. Cabeza con cabecita. Esto no va, ¿de acuerdo? Esto no va. Entonces, continuamos por acá. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo un vector de esta manera, ¿no? Ubico todos los vectores uno detrás de otro. Listo. Yo ubiqué todos los vectores, ¿no? Todos los vectores uno detrás de otro. Vamos a decir, por ejemplo, que este sea el vector A, que este sea el vector B, que este sea el vector C, que este sea el vector D y que este sea el vector E. ¿Quién sería la resultante? Porque aquí me están pidiendo la resultante. Debemos tener en cuenta de que la resultante, ya cuando nos hablen de la resultante, me están pidiendo la suma de todos los vectores, ¿de acuerdo? Es la suma de todos los vectores. Listo. Entonces, ya ubiqué, ¿no? Gracias al método del polígono, a los vectores uno detrás de otro. Entonces, ¿quién vendría a ser el vector resultante en esta figura? Bueno, el vector resultante es un vector que va a cerrar esta figura de esta manera. Tiene que cerrarlo, ¿de acuerdo? Pero la resultante sí tiene que ir en contra, más o menos así. Él es la resultante, ¿de acuerdo? Entonces, en este polígono que estamos viendo, cuando es una figura cerrada de esta forma, la resultante es aquel vector que cierra la figura y que va en contra. ¿Y qué pasa si me dan más o menos esta idea? A ver, profe, y si yo tengo un vector por acá y grafico el otro vector por acá, y resulta, ¿no? Al final, cuando que yo he graficado todos mis vectores, que se ha formado esto, mira. ¿Quién sería la resultante? Usted ha dicho que la resultante es un vector que va en contra y que cierra la figura. Profe, pero esta figura ya está cerrada. Ah, ya, pues entonces la resultante no existe. Por lo tanto, la resultante es 0. ¿De acuerdo? De forma práctica, vamos a decir que la resultante para un polígono, ¿de acuerdo? Es una figura cerrada, la resultante es 0. Estos conceptos debemos de tener claro para poder desarrollar este ejercicio. ¿Está bien? Ahora, aparte de estos conceptos, necesitamos algunos conceptos de geometría, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de triángulos rectángulos. ¿A qué nos referimos? Un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Y es este de la esquina, de este vértice, donde estoy dibujando este cuadradito. Por ejemplo, voy a decir que este es el triángulo ABC. Este es un triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos se va a cumplir siempre que el lado que se opone a 90 grados, el más grande, se va a llamar hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa. Vamos a ponerle en todo caso ahora una letra nada más. No es importante por ahora el nombre para nosotros. Vamos a ponerle la letra C, pero ya sabemos que se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Le voy a poner el lado A y el lado B. ¿Qué es lo que se va a cumplir siempre en un triángulo rectángulo? En un triángulo rectángulo siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo?
el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? La longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la longitud de sus catetos elevados al cuadrado también. Esto se va a cumplir. Pero existen unos triángulos, rectángulos también, en las que estas catetos y esta hipotenusa guardan ya de por sí una relación. Siempre se va a cumplir la misma relación. Y a esos les llamamos triángulos rectángulos notables. Eso lo voy a graficar por acá. Por ejemplo, uno de esos triángulos rectángulos notables es el triángulo en el que sus ángulos miden o tienen un valor de 30 y 60 grados. 30 grados por acá y 60 grados por acá. Lo que se va a cumplir ahí siempre es que estos catetos guardan una relación, una proporción con respecto a la hipotenusa. El que se opone a 30 grados tiene un valor, digamos, K. Entonces, si el que se opone a 30 grados es K, la hipotenusa es el doble, 2K. Y el tercer cateto, K raíz de 3. Esta proporción siempre se va a cumplir. Es decir, si K valiese 1, esto sería 1, esto sería 2 por 1, o sea, 2, y esto sería 1 por raíz de 3, raíz de 3. ¿No? Esta proporción siempre se va a cumplir. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos que acabamos de hablar, este ejercicio, pues, es muy sencillo de desarrollar. Porque lo que voy a hacer, profe, es utilizar, para empezar, el método del polígono. Vamos a sumarlo de forma poligonal, es decir, vamos a trasladar a los vectores, ¿de acuerdo? Mira, voy a copiar esta misma figura y lo vamos a poner por acá. Listo. Lo que voy a hacer es trasladar a este vector B y lo voy a graficar acá, ahora acá, siguiendo el método del polígono, ¿no? Cabecita, cola. Acá está la cabecita, profe, tiene que ser con la cola. Más o menos hasta ahí, ¿no? Ya trasladé mi vector B. Este es mi vector B. Que ya sabemos por dato de problema que es 4 unidades. Ahora, ¿quién sería la resultante? ¿Recuerdas el método del polígono? Profe, la resultante es un vector que cierra la figura. ¿Esta es una figura cerrada? Profe, ya hemos trasladado la B, así que ya puedes olvidarte de él. Ya no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Solamente acuérdate de acá está la B, acá está el vector B. Es una figura cerrada la que se está mostrando. Esta vez, acá está un vector y acá está el otro vector. No, profe, no es una figura cerrada. Por lo tanto, ¿quién es la resultante? La resultante es un vector que cierra, profesor, esa figura, ¿no? Profe, lo tiene que cerrar. Ahí. Profe, pero tiene que ir en contra. Ya, así. Él es la resultante, profesor. ¿Está bien? Ahora, fíjate, ¿cuánto mide este ángulo que está por acá? Si él es 30 y él es 60, recuerda que la suma de ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, si tienes 30 por acá y 60 por acá, ya tienes 90, ¿verdad? ¿Cuánto te falta? Profe, me falta 90 más. Así que esto de acá debe valer 90 grados. Es decir, es un triángulo rectángulo. Y, profe, como todo esto es un ángulo llano, o sea, 180 grados, él también tendrá que ser entonces 90 grados. ¿No? Ya está. Y ahí podemos determinar ya el valor de la resultante, ¿no? Conociendo otro criterio más. Mira, estamos utilizando varios criterios, ¿no? Aquí hemos utilizado, acá les he explicado el teorema de Pitágoras. Acá estamos utilizando triángulos notables, ¿de acuerdo? Triángulos notables. Bueno, y ahora vamos a utilizar otra propiedad. Profe, la propiedad de la mediatriz. ¿Qué me dice la propiedad de la mediatriz? ¿Qué cosa es la mediatriz? Profe, esto de acá lo vamos a borrar porque me sirvió más como concepto, ¿de acuerdo? No lo utilicé en el problema, no lo estoy utilizando todavía. Vamos a hablar por acá de la propiedad de la mediatriz. Propiedad de la mediatriz. Profe, para empezar yo necesito saber qué cosa es la mediatriz. Bueno, la mediatriz es un segmento o un rayo, ¿de acuerdo?, que divide a un lado en dos partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo este lado, ¿no? Vamos a decir que este es el lado AB.
Si yo trazo la mediatriz lo tiene que partir exactamente por la mitad, ¿no? Bueno, salió un poquito a la izquierda. Más o menos por acá, ¿no? Ya, ahí está, profe, por la mitad. Es decir, este lado es igual a este lado de acá. Pero la mediatriz tiene la propiedad de que lo divide en dos partes iguales y al mismo tiempo forma un ángulo de 90 grados. Esto es la mediatriz. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. ¿Y en qué consiste la propiedad de la mediatriz? Ah, ya. Eso lo vamos a aplicar en los triángulos. Cuando tú tienes un triángulo, por ejemplo, de esta manera, así, y tienes la mediatriz a este lado, que está acá abajo, ¿sí o no que sería más o menos por acá? Ahí no lo vas a poder aplicar, al menos no para este problema. ¿Cuándo vas a aplicar la propiedad de la mediatriz? Cuando la mediatriz, que es esto de aquí, coincida con un vértice del triángulo. Acá está un vértice, acá está el otro y acá está el otro. ¿Coincide? No, ¿verdad? Entonces en este caso no podemos. ¿Cuándo sí podríamos? Ah, profe, cuando mi mediatriz coincida con uno de los vértices, por ejemplo en este caso. Si trazamos o tienes la mediatriz, mira, la mediatriz divide, profesor, a un lado en dos partes iguales y al mismo tiempo coincide con el vértice del triángulo. ¿De acuerdo? ¿Y qué me va a decir la propiedad de la mediatriz? Ah, ya. Que estos dos ángulos deben de ser iguales. También este lado debe ser igual a este lado. Y como es mediatriz, ya sabemos que este es igual a él, ¿verdad? Y fíjate, ve. Vamos a ver esto de acá, este segmento que estamos viendo por acá, este vector, ¿sí o no que es mediatriz? Claro, profesor, porque este lado mide 4 y este lado de acá también mide 4. Son iguales, ¿no? Geométricamente. Profe, listo, lo divide en dos partes iguales y al mismo tiempo mide 90 grados. Y además coincide con el vértice, justo como usted me había dicho. ¿Puedo aplicar la propiedad de la mediatriz entonces? Por supuesto que puedes aplicar la propiedad de la mediatriz. Entonces, voy a aplicar la propiedad de la mediatriz y diré por acá, por propiedad de la mediatriz. ¿Qué voy a saber? Ah, los dos lados deben ser iguales, profesor. Es decir, R debe ser igual. Vamos a ponerle letras, ¿está bien? Voy a poner que esto sea M, N, P y este que sea el punto Q. ¿Está bien? A ver, ¿qué me diría la propiedad de la mediatriz? Listo, que el segmento MN, ¿no? El segmento MN, que en este caso es mi resultante, fíjate. ¿Está bien? MN es mi resultante. Según la propiedad de la mediatriz, debe ser igual a MP, ¿no? Y fíjate, este triángulo es igual al que está acá, solo que está echado, ¿no? Hay que observar bien. Ah, profe, debe ser igual a MP. ¿Está bien? Y se acabó, porque eso es mi resultante. Profe, pero yo no sé cuánto vale MP. Ah, pero ahora recuerda lo que habíamos dicho anteriormente. Triángulos notables, ¿sí o no? Profe, ahora aplico mi triángulo notables, porque yo ya sé que son triángulos notables. Voy a aplicar triángulos notables. Y diré el triángulo MQP. Este triángulo que está por acá. ¿Qué tipo de triángulo es? Mira, es un triángulo notable, ¿no? Es igual al que está acá. 30 y 60. Ah, profe, es un triángulo notable, ¿no? Es notable. ¿De cuánto? De 30 y 60. ¿Y eso qué significa? Ah, profesor, que sus lados tienen esta proporción, ¿no? El que se lo pone a 30 es K. Listo. ¿Quién se lo pone a 30? 4, ¿no? Ah, profe, esto es 4 unidades. Eso es K. ¿Quién se lo pone a 90? 2K. A 90, 2K. Pero K es 4, profesor. Ah, entonces esto es 8. El doble, ¿no? Ah, profe. Entonces, si yo aplico triángulos notables, me doy cuenta de que MP, ¿cuánto es? Es 8. ¿Y qué habíamos dicho? Que MP, ¿cuánto es? La resultante, ¿verdad? Entonces, profe, por lo tanto, esta resultante debe ser
8 unidades, ¿no? Un problema teórico, ¿no? Complicado no. Sí, teórico porque había que tener en cuenta la propiedad de la mediatriz. Yo sé que, por ejemplo, muchos, si alguien está viendo por ahí la transmisión, ¿no? Dice, ah, profe, pero rápidamente le hago teorema de Pitágoras y si esto es 8, pues él también es 8, ¿no? Pero no podemos arriesgarnos de esa manera. Tú tienes que saber demostrar por qué él sería 8, ¿no? Ah, profe, por la propiedad de la mediatriz. Pues la propiedad de la mediatriz me dice que este triángulo por acá es congruente con este otro triángulo. Por eso es que estos dos lados son iguales. ¿De acuerdo? Y también teníamos que saber un poco de triángulos notables. Muy bien. Continuamos entonces con el ejercicio 2. A ver. El ejercicio 2 me dice lo siguiente. Determine el vector resultante del conjunto de vectores que se muestra en la figura. Recordamos rápidamente que la resultante es la suma de todos los vectores, ¿no? Profe, lo que me están pidiendo es la resultante. Pero la resultante yo debo recordar que es la suma de todo esto. Entonces puedo hacer esto, ¿no? El vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F más el vector G. ¿Está bien? Ya sumé todos los vectores, ¿no? Y lo que vamos a utilizar es los criterios que habíamos visto anteriormente, ¿no? Los criterios de la suma de vectores a través del método del polígono, ¿no? Que me dice lo siguiente, si tú sumas los vectores colocándolos uno detrás de otro y formas una figura así como esta de aquí, la resultante es aquel vector que va en contra y cierra la figura, ¿no? ¿Está bien? Él es la resultante y esos son los vectores que se están sumando. Pero, si tú ubicas los vectores de tal forma que al final te das cuenta de que se ha formado un polígono que ya está cerrado, entonces en casos como ese, la resultante es 0, ¿no? En casos como este, la resultante es 0. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a desarrollar este ejercicio. Fíjate el vector A con el vector B. Están como ellos, ¿no? Cabecita, cola. A ver, cabecita, cola, B, luego con C, cabecita, cola, C con D, cabecita, cola, y D con E, cabecita, cola, y E con A. Olvídate de F y G un momento. ¿Sí o no? Fíjate en A, B, C, D y E. ¿Qué tipo de polígono están formando? A, B, C, D y E. Todos van en el mismo sentido, ¿verdad? Tienen el mismo sentido, profesor, y forman una figura cerrada. Ah, estamos ante este caso. Por lo tanto, para ellos la resultante es 0. ¿No? Para ellos la resultante es 0. Entonces, profe, puedo decir lo siguiente. A ver. La suma de A más B más C hasta E, ¿no? ¿Cuánto es? Es 0, porque es un polígono cerrado, ¿sí o no? Ya está. ¿Qué me queda? Más F más G. Listo. Ahora me fijo en F y G. A ver, F y G tienen el mismo sentido, mira, cabecita y cola. Más o menos me queda este vector, fíjense por acá. El vector F, que estaría por acá así, F, y el vector G, ¿no? Así. El vector F por acá y el vector G por acá. ¿Quién sería la resultante? Ah, profe, la resultante es un vector que va en contra y que cierra la figura. O sea, para que vaya en contra tendría que ser así, ¿no? Te pregunto, ¿este vector no existe? Sí, profe, acá está. ¿Verdad? Mira, tiene la misma longitud. Ah, profe, ese es el vector E. Pero, profe, E va hacia arriba y yo quiero que vaya hacia abajo. Y debes recordar por vectores opuestos, entonces, profe, él debe ser negativo, pues, porque es el opuesto, ¿de acuerdo? Cuando es un vector opuesto, pero es exactamente igual, simplemente le colocamos el signo negativo. Ah, mira, entonces si yo sumo F más G, ¿qué cosa me da? Menos E, ¿no?
Esto de acá, profesor, me da menos E. En conclusión, diré, profesor, la resultante es menos E. ¿Está bien? Por acá. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver ahora este ejercicio 3. Bien, dice, dados los vectores A, B y C, donde el módulo de A es 4, el módulo de B es 8 y el módulo de C es 7, determine el ángulo θ si se sabe que el vector resultante de la suma de 2A más 2B y C se encuentra en el eje Y. Ya, los vectores que me están pidiendo sumar están aquí, ¿verdad? Ya está acá, ¿ve? 2A, acá está 2A, 2 multiplicado por B, aquí está 2 multiplicado por B, y C, ¿no? Entonces, me están pidiendo que determine el valor de este ángulo. A ver, ¿qué debo recordar aquí? Para desarrollar este problema debes recordar lo siguiente. Descomposición trigonométrica de un vector. Todo vector, para empezar, por ejemplo, si yo tengo fíjate, estos dos vectores, si yo los sumo, ¿qué obtengo? La resultante. ¿Y la resultante quién es? Un vector que lo cierra y que va en contra. ¿Viste? Profe, ¿y qué pasa si yo este vector lo traslado por acá? El de acá lo he trasladado por acá. Entonces lo borro. Está abajo. Fíjate, ¿qué resulta? Mira, ve. Un triángulo de 90 grados, ¿no? Y la resultante es esta de acá. Entonces, esto de acá, que está de verde, es la resultante, es el resultado de ellos dos. Si él es A y él es B. Él es el resultado de A más B. Entonces, yo puedo trabajar con R, que es el vector verde, o puedo trabajar con estos dos vectores, que es el de aquí y este otro vector de acá. En conclusión, yo puedo decir que todo vector se puede expresar como la suma de otros vectores. ¿De acuerdo? Basándonos en ese concepto, si cuando yo tengo un vector en diagonal, lo puedo expresar como la suma de otros dos vectores, ¿sí o no? Claro, un vector que venga por aquí, hasta acá, y otro vector que venga por acá. Ahora estamos retrocediendo, por así decirlo. Porque sí o no, que la suma de estos dos vectores me da este vector de rojo. Vamos a poner que este es el vector A y el vector B. Y el de rojito es la resultante, ¿sí o no? Pero si yo ya no quiero expresarlo en función de A y en función de B, ¿cómo haría? Aquí es donde ingresa la parte trigonométrica. Para hacer eso, nosotros necesitamos conocer este ángulo. Vamos a decir que este sea el ángulo alfa. Y aquí viene la técnica de lo que quiero sobre lo que tengo. ¿De acuerdo? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, solamente es para triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y tengo este ángulo por acá, y conozco, digamos, para este caso voy a usar la hipotenusa porque es lo que conozco, que esto sea M. ¿Cómo expreso los otros dos catetos en función de M, profesor? Haces lo que yo quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quieres? El de acá. Recuerda lo siguiente, mira, así rapidito. Cuando tú tienes un triángulo, este de acá es el cateto, este es un cateto y este es la hipotenusa. Para alfa, como él está a su costadito, este es el cateto adyacente. Y como él está al opuesto, él es su cateto opuesto. Para alfa. ¿De acuerdo? Profe, y si quiero para el otro ángulo, vamos a decir que él sea beta. Entonces, para beta, esto es su cateto adyacente, porque está a su costadito. Y este es el cateto opuesto. ¿Está bien? Vamos a trabajar para él. Así que, ¿qué es lo que yo quiero? Expresar, por ejemplo, esto de acá. Quiero expresar este lado, este vector, este lado del triángulo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué cateto es él? ¿Opuesto o adyacente para alfa? Está a su costado, profesor, así que esto es mi cateto adyacente. Vamos a ver. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Está bien?
Con esa reglita tú puedes obtener la función trigonométrica. ¿Qué es lo que quieres? Ah, el que está acá al costado. Ah, eso es cateto adyacente. ¿Y qué es lo que tienes? La hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es cateto adyacente sobre hipotenusa? Esto ya lo podemos borrar. ¿Qué cosa es cateto adyacente sobre hipotenusa? Ah, profe, ahí viene, tienes que saber algo más. Las funciones trigonométricas, pues. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? El seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante, ¿no? Y el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente ya es al revés que la tangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, el opuesto del coseno, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante, el opuesto del seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Profesor, ya me mareó ya. Mira, una forma más sencilla de aprenderla es con esta palabrita. So-ca-to. Socato. H-H-A. Si te piden el seno, ¿a qué es igual el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Si te piden el coseno, adyacente sobre hipotenusa. Si te piden la tangente, opuesto sobre adyacente. Profe, si me piden al revés, la cotangente, ya al revés, pues te piden la cotangente adyacente sobre opuesto. ¿De acuerdo? Mira, ve. Entonces, volviendo, tomando en cuenta esto que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tengo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué cosa es eso? A ver, buscamos. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Dónde está? Ah, profe, acá está, ¿no? ¿Está bien? Ah, ya. Profe, ¿eso es coseno, sí o no? Ah, profe, esto es coseno. ¿De quién? Estoy trabajando para alfa, profesor. Ah, eso es coseno de alfa. Entonces, ¿cómo expreso este lado, profesor? Pones la hipotenusa y lo multiplicas por lo que has obtenido. Coseno de alfa. De la misma manera haces para el otro lado. Ya más rápido ya. ¿Qué es lo que quiero? Cateto opuesto, profesor. ¿Y qué es lo que tengo? Hipotenusa. ¿Qué es eso? Opuesto sobre hipotenusa. Ah, profe, acá está. Ah, seno. Entonces esto es m por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Si tú tienes en cuenta estos conceptos, ¿de acuerdo? Estos conceptos de trigonometría, ¿no? Que estamos observando, no vas a tener dificultades. ¿Ya? A ver. Listo. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cómo expreso yo este vector? Volvemos, recién estamos empezando, ¿ah? Todo esto de acá son conceptos que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que pertenecen al área de trigonometría en realidad. Ahora sí, vamos a física. Tengo ¿cómo se descompone esta resultante? Ah, profe, ya sé, ya esto es R coseno de alfa, ¿sí o no? Y este otro vector lo puedo expresar como R seno de alfa. Así de sencillo. Ya me lo aprendí. ¿Está bien? Listo. Y eso vamos a aplicar en este vector o en este gráfico que estamos visualizando por acá. Pues. Que lo voy a copiar en otra página para no amontonarnos tanto, ¿ya? A ver. Aquí está. Y lo vamos a hacer más grande también. Para poder sumar. ¿A quién voy a descomponer, profesor? ¿Al que está en diagonal, sí o no? Claro, profe. Yo ya sé que este vector en diagonal lo puedo expresar como la suma de otros dos vectores. Uno por aquí y otro por acá. ¿Sí o no? ¿Y cuánto mide este vector de acá? ¿Cómo lo expresas? Ah, profe, esto de acá, gracias a mi descomposición trigonométrica, yo sé que esto es 2b multiplicado por el coseno de teta. ¿Sí o no? Lo que quiero sobre lo que tengo, pues, profe. Y esto de acá, este es 2b seno de teta. ¿De acuerdo? Listo, profe, ya lo descompuse. Y usted había dicho, puedes trabajar con este vector o con sus componentes. Ya voy a trabajar con sus componentes. Entonces me puedo olvidar de él. Ya no lo voy a utilizar. Se acabó. Vámonos al dato del problema. Me dice que la resultante
¿no? Que encuentre el ángulo θ si se sabe que la resultante ¿en qué eje está? En el eje Y. La resultante está aquí. Profe, la resultante está en el eje Y. A ver, la resultante está en el eje en Y. Por lo tanto, ¿cuánto es la resultante? En X. ¿Hay resultante en X? No hay, profesor. Por lo tanto, la resultante en X debe ser 0. Ah, mira, mira. ¿Y quiénes están en X? Vamos a ver, vamos a observar un poquito en X. ¿Qué tenemos en X? Ah, profe, en X yo tengo al vector 2A hacia la izquierda. Y también tengo al vector 2B coseno de θ, pero hacia la derecha. Te pregunto, si la resultante de estos dos es 0, ¿cómo tendrían que ser ellos para que sea 0? Es decir, si yo te digo, por ejemplo, menos 5 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿cuánto me quedaría? Hacemos una resta, ¿no? ¿Sí o no que me quedaría menos 2 a la izquierda? ¿Está bien? Ah, profe. Entonces, para que sean iguales o para que esto de acá no exista, para que esto sea 0, necesariamente estos dos vectores tienen que ser iguales, ¿no? Es como que jalas a la derecha con 10. Para que no haya efecto a la derecha en 10, pues tienes que jalar a la izquierda también con 10, ¿no? Y se pueda cancelar. Ah, profe, entonces de ahí deduzco, ¿no? Que 2A debe de ser igual a 2B por el coseno de θ. Pero esos son datos, ¿no? Me están dando el dato, mira, ve. A es 4 y B es 8. A es 4, profesor. A es 4. Esto de aquí es 4 y B es 8. Listo. Profe, entonces 2 por 4, 8. 2 por 8, 16 coseno de θ. El 16 pasa a dividir, ¿no? Me va a quedar que el coseno de θ es igual a 8 sobre 16. Sácale octava. Un medio. ¿El coseno de quién es un medio? Ah, mira, mira, mira. Vamos por acá. Lo habíamos hecho. Profe, el triángulo de 30 y 60. Te pregunto, tomando en cuenta lo que acabamos de aprender del socato, tomando en cuenta esto del socato, ya, tomando en cuenta este concepto, ¿cuánto es el coseno de 60? A ver, profe, por acá. El coseno de 60. Coseno de 60. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? A ver, profe, a ver, verifiquemos. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Correcto, profe. ¿Quién es el adyacente de 60? O sea, ¿quién está a su costadito? K, ¿verdad? Ah, profe, el coseno de 60 es K. ¿Y quién es la hipotenusa? 2K. K y K se va. Y sí o no que el coseno de 60 es un medio. Ah, profe, el coseno de 60 es un medio. Acabamos de demostrarlo. Listo. Ahora fíjate en este problemita. Te están diciendo que el coseno de θ es un medio. ¿Cuánto vale θ? Profe, θ tiene que ser 60 grados, ¿no? ¿Está bien? Y así encontramos el valor de θ. Y tú dirás, profe, ¿y el C no lo utilizó nunca? Porque al C le dijeron que es 7. No, es un agente distractor, pues, ¿no? No fue necesario utilizarlo. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Vamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Un ejercicio en el que tú vas a tener que visualizar bien, ¿de acuerdo? Una buena perspectiva aquí. A ver, todos los que quieren, les gusta la geometría, quieren ir a arquitectura, ingeniería civil, buena visión aquí, ¿ya? Me dice, la figura muestra 3 vectores. El vector A, que está por aquí, el vector B y el vector C. Calcula la magnitud del vector D si A más B más C más D es igual a 0. Profe, ¿dónde está D? ¿No existe? No, no existe. Todavía no, pues. Pero fíjate, me están diciendo, según este dato, que el vector A más el vector B más el vector C
más el vector D es 0. ¿Cuánto vale D? Tendría que hacer esto. A más B más C es igual a D pasa al otro lado, ¿no? A menos D. Ya. O sea que si a mí me piden D, lo único que tengo que determinar es A más B más C, ¿no? A más B más C. Y luego eso, le pongo el signo negativo. Y eso vendría a ser el vector D, que es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿de dónde encuentro A más B más C? Acá están, pues, ¿no? Acá están los vectores. Profe, ¿cómo haría para encontrarlo? Bueno, vamos a aplicar el mismo concepto que hemos aplicado aquí. Todo vector se puede expresar como la suma de otros vectores. Pero esto es para 2 dimensiones. Aquí estamos hablando de un cubo, ¿no? Y un cubo ya es una figura tridimensional, es decir, tiene 3 dimensiones, ¿no? Tendría la anchura, altura, ¿no? Acá otra vez, anchura, altura y profundidad, ¿sí? Como cuando tú vas a mirar tus películas en 3D, pues, ¿no? En 3D. Y por eso que te da la sensación de que se acerca a ti, porque están proyectándote imágenes en 3 dimensiones. Pues. ¿Está bien? Ya, profe. Entonces, este vector A yo lo puedo expresar como la suma de ¿cuántos otros vectores? Correcto. ¿De cuántos vectores? En este caso, profe, como estamos hablando de un eje tridimensional, este vector A lo puedo expresar como la suma de 3 vectores, ¿no? Y este vector B también como la suma de 3 vectores. Y este C también como la suma de 3 vectores. Porque estamos hablando en 3 dimensiones. Bueno, vamos a ver. Para empezar, me están diciendo, por lo que yo veo, esto de acá es un cubo, ¿verdad? Esto es un cubo. Claro, pero es un cubo porque me doy cuenta de que está formado por 6 cuadrados, ¿no? Acá está, ve. ¿Cómo me doy cuenta? Porque sus aristas tienen la misma longitud, ¿no? Mira, ve, A para la profundidad, A para la anchura y A para la altura. Ya. Entonces, todos estos lados tienen la misma longitud. Descompongo, a ver. Hay que visualizar bien, ¿ya? A ver, voy con el vector A primero. Fíjate, el vector A nace en este punto, ¿no? Y finaliza en este otro punto, en esta arista. Pregunto, el vector A en el eje X, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. El vector A en el eje X se ha desplazado. Sí, ¿verdad? Ha venido hasta acá. Ha venido hasta acá. Por lo tanto, el vector A en su componente X, ¿tiene una componente X? Sí, profesor, hasta aquí, ¿verdad? Profe, pero si llega hasta acá. Claro, ahorita estamos hablando de sus componentes. ¿Está bien? En el eje X, hasta acá, porque llegó aquí. En el eje Y, ¿se desplazó? Sí, ¿verdad? Profe, ¿hasta dónde? Hasta acá. Por ejemplo, fíjate, como para que entiendas la idea. Si solamente fuesen estos dos vectores, ¿quién sería su resultante? ¿Sí o no que sería este vector? ¿Ven? Que no tiene, ahí sí no tendría eje en Z, ¿verdad? No tendría altura. Solamente se ha desplazado en X y Y. En profundidad y anchura, más no altura. Profe, pero este A está arriba. Es que ese nos falta una componente, pues. ¿Quién? Profe, ha llegado a este punto, por lo tanto en el eje Z también ha subido, ¿no? Ahí. Ahora sí, si tú sumas estos 3 vectores, vas a obtener esta diagonal. ¿De acuerdo? Visualicen bien, ¿de acuerdo? Profe, vamos ahora con el vector B. El vector B, a ver, ¿dónde está el vector B? Nace aquí y se desplaza hasta aquí, ¿no? Nace aquí y muere aquí, o finaliza aquí. A ver, profe, en el eje X, ¿se ha desplazado en el eje X? Sí, ¿verdad? Por acá, ve. Ahí está. ¿Eso está en el eje X, sí o no? Profe, en el eje Y se ha desplazado. Fíjate bien. ¿A qué distancia se encuentra en el eje Y? Y aquí también A. Por lo tanto, en el eje Y no tiene componente. Es 0. Profe, pero sí, en el eje Z, ¿dónde se encuentra aquí? Z. Acá, ¿no? ¿Y ahora dónde está?
Por acá arriba, profesor. Ah, entonces en Z sí se desplaza, ¿no? Ahí está. Estos dos vectores que acabo de graficar me representan al vector B. ¿Correcto? Listo. Vamos con el siguiente vector. El vector C. Un poco más rápido ya. El vector C en el eje X se ha desplazado en X. A ver, al inicio estaba aquí y al final, ¿dónde está? Aquí. Ah, no se desplazó en X, ¿verdad? Mira, a ver. En X no se desplazó. Al inicio estaba aquí y al final también está aquí. No tiene componente en X. En Y, a ver, en Y al inicio estaba aquí y al final está, está aquí. Sí se desplazó. Tiene componente en Y. Por lo tanto, en Y se habrá desplazado pues por acá, ¿no? Así. Listo. Y en Z, a ver, en Z inicialmente estaba aquí, ¿no? Aquí. ¿Y dónde terminó? Aquí, profesor. Ah, fíjate, ve, está arriba, ¿no? Sí se desplazó en Z, profesor. Ah, entonces graficamos en Z. Ha subido, ¿verdad? Lo voy a graficar acá a su costadito. Ahí está en Z. Ya está, profesor. Ya descompuse a mis tres vectores. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Profe, vamos a graficarlo por acá ahora para que se visualice. El eje Z, el eje Y el eje X. ¿Está bien? Listo. A ver. Profe, de acá es el eje Z, el eje X y el eje Y. Ya está. Vamos a graficar los vectores. Vamos a trasladar, porque aquí hay mucho gráfico, ¿no? Mucha raya. Vamos a trasladarlo por acá. A ver, ¿dónde están los vectores de rojo? Los que van en el eje Z. En el eje Z. A ver, profe, esos vectores están... Por acá hay uno, ¿no? Uno por acá. Hay otro más por acá. Y el otro vector está por acá. Listo. Recuerda que todos miden A. ¿Dónde están los vectores de azul? Bueno, hay uno que va por acá arriba, de la misma magnitud, ¿verdad? Recuerda que también mide A. Y otro que va a la izquierda, profesor, por acá. Listo. Y los vectores de negro. Uno que va para arriba, profesor, también mide A. Y el otro que va a la derecha, en el eje X, ¿no? Ahí está. Pero dato curioso, chicos, todos tienen la misma magnitud. A, 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 A. Y de acá hay tres veces A, ¿no? Ahí está. Fíjate, a mí me están pidiendo A más B más C. Necesito calcular A más B más C. Hay que sumarlos, pues. Hay que sumar todo esto, ¿verdad? En el eje X, ¿cuánto te queda? Mira, A hacia la derecha, o A hacia la izquierda, o como prefieras, A hacia el fondo, A hacia adelante. ¿Qué resulta? Cero, ¿verdad? Claro, se cancelan, pues, A hacia la derecha, A hacia la izquierda. O por acá, con Y, igual, mira, A hacia la derecha, A hacia la izquierda, cero. Y en el eje Z, A hacia arriba, más A hacia arriba, más A hacia arriba. ¿Qué me queda? Ah, profe, mi resultante es esto. Es un vector que va hacia arriba, que ¿cuánto mide? ¿Tres veces? Tres veces A. Él es mi resultante. Ah, profe, ya está ya. Entonces, esto de aquí, profesor, es tres veces A. Y eso es igual a menos D. Pero a ti, ¿qué te están pidiendo? D. No te piden menos D, te piden D. ¿Cómo lo haces? Bueno, que el D pase a la izquierda, se convierta en positivo, y el 3A pasa al otro lado como negativo, ¿no? Menos 3A. Por lo tanto, tu respuesta es la D, ¿no? Un ejercicio en el que solamente habría que visualizar bien, ¿no? Hay que visualizar bien y descomponer bien a los vectores.
Muy bien. Y para finalizar, nuestro último ejercicio. A ver, pero antes de entrar a este ejercicio, en todo caso, te voy a explicar un poco de su teoría. ¿Ya? Para este ejercicio, en este ejercicio nos piden determinar un vector unitario. ¿De acuerdo? ¿Qué es un vector unitario, profesor? Un vector unitario es aquel vector que tiene como módulo a la unidad. ¿De acuerdo? Es decir, mide 1, pues. Si tú coges tu reglita y lo mides, mide 1. ¿Ya? El vector unitario es un vector en el que su módulo es la unidad. ¿Está bien? Ese es un vector unitario. Pero, profe, ¿el vector unitario no solamente tiene esa particularidad? No. Gráficamente podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo este otro vector, ¿está bien? Que pueda ser componentes A, B, ¿ya? Me piden el vector unitario para este vector. El vector unitario para él es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero solamente mide 1. Así, chiquitito. ¿Está bien? Entonces, en un eje de coordenadas, como el que hemos visto anteriormente, por ejemplo, en mi eje, a ver, por acá está Z, por acá está Y y por aquí está X. A ver, por acá está Z, por acá está X, perdón, Y, y por acá está X, ¿verdad? Listo. En un eje de coordenadas, ¿dónde estarían mis vectores unitarios? El vector unitario lo podemos expresar así, mira. Por acá está mi vector unitario en Z de módulo 1, mi vector unitario en Y de módulo 1 y mi vector unitario en X de módulo 1. Esos son los vectores unitarios. ¿Y cómo los denotamos? En X, por ejemplo, se denota con la letra I. Letra I. Y con un gorrito encima. En Y, con la letra J, con un gorrito encima. En Z, con la letra K, un gorrito encima. Así denotamos a los vectores unitarios. ¿Está bien? Pero, profe, y a partir de un vector, como en este caso, me lo están planteando, si yo quiero determinar un vector unitario, ¿cómo lo hago? Bueno, un vector unitario se calcula como el vector, ¿de acuerdo? El vector que puede ser el vector A, B. Vamos a decir que estamos en 3 dimensiones, ¿ya? Y lo vamos a expresar incluso así, A más B más C, sobre, o bueno, en vez de expresarlo así, vamos así de frente, profe. El vector. El vector sobre su módulo. Sobre el módulo del vector. Así se calcula el vector unitario. El vector sobre el módulo del vector. ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector? Profe, debes recordar que el módulo de un vector se calcula extrayendo la raíz cuadrada, ¿no? Del vector. La raíz cuadrada del vector. Así se calcula. Pero, ¿y cómo, profe? A ver, lapsus. Es la raíz cuadrada del vector, pero elevado al cuadrado también. A ver, por ejemplo, yo tengo para el vector AB, sería A al cuadrado más B al cuadrado. Obviamente, si trabajamos en 3 dimensiones, le agregamos, ¿no?, la tercera componente elevado al cuadrado. Ya, esto es lo que tienes que saber. Me interesa que sepas esto de acá porque es lo que nos piden. El vector unitario. Necesito el vector y dividirlo entre su módulo. Otra cosa que quiero que sepas, cómo se calcula o cómo se multiplica, ¿ya? Cómo se hace el producto cruz de dos vectores. ¿Ya? El producto cruz. El producto cruz, chicos, de dos vectores. Por ejemplo, si yo tengo este vector, voy a decir que tengo el vector A, ¿de acuerdo? Que se expresa
En su componente X tiene, por ejemplo, al número I. En su componente J tiene a BJ. Y en su componente Z tiene a C. CK sería, ¿no? Ahí está. Y lo quiero multiplicar con otro vector. A ver, no hay que utilizar mucho A. Vamos a ponerle que sea el vector M. Y por aquí el vector N. ¿Está bien? Y él tiene pues componentes, vamos a decir, a ver, WI más el vector PJ más su componente Y, YK. ¿Está bien? Si me están pidiendo el producto cruz de estos dos vectores, chicos, vamos a utilizar matrices. ¿Cómo se multiplica, profe? Así, mira. El producto cruz, ¿de acuerdo? Así, se pone X porque es el producto cruz de M y N. Se calcula utilizando matrices. Vas a colocar arriba los vectores unitarios. ¿Quiénes son los vectores unitarios? I, J, K. Y abajo vas a poner sus componentes. ¿Quién es? Para el primer vector es A, B y C. Para el otro vector es W, P y Y. ¿Está bien? Así. Y luego esto lo desarrollamos con determinantes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero para I, ¿ya? La componente en I, entonces me olvido de toda esta parte. Te olvidas de la columna donde está I y de la fila donde está I. ¿Y qué vas a colocar? Solamente vas a colocar lo que te queda, pues, ¿no? B, C, P y Y. Y eso de ahí es tu componente en I. ¿De acuerdo? La siguiente determinante es negativa, acuérdate, la siguiente determinante siempre es negativa. A ver, ahora me toca para J, ¿no? Para J. Me olvido de la columna donde está J y me olvido de la fila donde está J. ¿Qué me queda? A, C, W y Y. Ah, ya, me queda A, C, W y Y. Cierro determinante. Y esa es mi componente en el eje J. Más, ¿no? Mi última determinante, que vendría a ser la determinante del eje K, ¿no? Del vector unitario K. Entonces me olvido de la columna K, donde está el K, y la fila, ¿no? ¿Qué me queda? A, B, W, P, ¿verdad? A, B, W, P. Y esto de aquí es mi componente en el eje K. Profe, ¿y cómo? Listo. Y ahí ya hemos multiplicado el vector, ¿no? Hemos hecho el producto cruz. Profe, y aparte, ¿no? Un caso aparte, ¿cómo se desarrolla una determinante, profe? Ya llegué hasta aquí, pero ¿cómo se desarrolla una determinante? Voy a hacerlo acá arribita, ¿ya? Si tú tienes una determinante así, A, B, C, D, por ejemplo, esto se desarrolla en aspa. Es decir, A por D menos C por B. ¿Está bien? Así se desarrolla una determinante. Listo. Teniendo en cuenta esos conceptos, vamos a desarrollar nuestro siguiente ejercicio, el último ya. El ejercicio número 5. Me dice, determina el vector unitario que sea perpendicular al plano que contiene los puntos OA y C del cubo mostrado de 3 metros de lado. Ah, me olvidaba de algo. El vector unitario, bueno, les voy a explicar acá. Cuando tú tengas, chicos, a ver, vamos por paso a paso, a ver. Me está pidiendo un vector unitario, un vector perpendicular y unitario, ¿de acuerdo? Que sea perpendicular al plano que contiene los puntos O, A y C. A ver, ¿dónde está el punto O, A y C? Ya los vi. Voy a trazarlos. El punto O, A, ¿no? O, A. Ahí está. Y el punto O, C. Y obviamente el plano que los contiene, pues es el plano que resulta de unir esto, ¿no? Profe, ahí casi no se visualiza, ¿no? Pero recuerda que el punto O es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, más o menos, esto debe quedar así. El punto OA, el otro viene en diagonal, ¿no? Más o menos así. Y este es el plano.
Este es el plano, ¿no? Este de acá es el plano. ¿Está bien? Y vamos a decir que este es el OA, vamos a ver que es el vector A y el que es el vector C, ¿no? Por el punto C. Ya está, este es el plano. Me está pidiendo un vector unitario perpendicular a este plano. O sea, un vector que sea así. Perpendicular a ese plano. Ahí está. Pero al mismo tiempo que sea unitario. ¿Está bien? Perpendicular al plano. Tendría que ser perpendicular al plano A, donde está el vector A, y perpendicular al plano donde está el vector C, ¿no? Así. Y esto de aquí es un concepto físico, chicos, ¿de acuerdo? Un concepto de cálculo. Esto de aquí, cuando te pidan calcular un vector perpendicular a un plano, lo único que tú tienes que hacer es multiplicar o hacer el producto cruz con esos dos vectores. Es decir, este vector de aquí es A, producto cruz, con el vector C. Ya está. Este vector perpendicular es el producto cruz. Entonces, siempre que te pidan un vector perpendicular a un plano, lo único que tienes que hacer es multiplicar o hacer el producto cruz, ¿de acuerdo? Con dos vectores que pertenezcan a ese plano, ¿no? Como en este caso A y C. Ah, mira, ya encontré entonces, si yo hago el producto cruz, encuentro ese vector. ¿Está bien? Vamos a encontrar ese vector entonces, listo. Porque de dato de problema, ¿qué me están dando? Que tiene 3 metros de lado, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Producto cruz. Vamos a escribir primero el vector A. A ver, ¿dónde está el vector A? ¿Cómo escribo el vector A? Componente en X. En componente en X, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Componente X, ¿tiene o no tiene? El vector A. Sí, profe, hasta acá, ¿no? Y componente en Y no tiene. Componente en Z sí tiene, profesor, hasta arriba. El otro, el C, componente en X sí tiene también, ¿no? También tiene, profesor, por acá. Componente en Y sí tiene, ¿no? Hasta acá. Componente en Z, no, no tiene. Listo. Entonces, vamos, el vector A, ¿cómo se expresa? Que es el que está de azul. El vector A. ¿Sí o no que va a ser el vector A, que es el que está de azul, en X? Ah, profe, recuerden que esto es un cubo, por lo tanto, esto mide 3 metros de altura, 3 metros de anchura y 3 metros de profundidad. Ahora sí. En X, 3 metros. Pero como está en X, 3i. Más. En Y, no tiene, por lo tanto, 0j, ¿no? Vamos a dejarlo así, sin j ya, porque es 0. Y en Z, sí tiene, ¿no? 3k. Listo. Vamos con el vector C. El vector C, que lo es compuesto de amarillo, ¿no? A ver, ojalá se vea. ¿Sí se ve, no? Bueno, espero que sí. El vector C. En X, 3, ¿no? 3i. Y en Y, también 3, ¿no? En J, perdón, en J. Claro, en Y es J, ¿no? Más 3J. Y en Z, pues no tiene, profesor. 0, ¿no? 0. Listo. En Z no tiene. Ya está. Ahora sí, me piden, profesor, calcular el producto cruz, ¿no? Para determinar ese vector. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Rápidamente, profe, el producto cruz de A por C, ¿no? Lo acomodo en una matriz. Vector y los vectores unitarios, IJK, y acá coloco los elementos, ¿no? A en I, 3. A en J, 0. A en Z o en K, 3, ¿verdad? C en I o en I, 3. C en J, 3. C en K, 0, profesor. Listo. Cerramos matriz. Cerramos matriz. ¿Y esto cómo hacíamos? ¿No? Lo acomodábamos en determinantes, ¿no? Determinantes. Ah, profe, esto me va a quedar entonces, o puedo decir que A por C, el producto cruz de A y C, debe ser la determinante. Para I, me olvido de I, ¿no? Entonces me quedaría 0, 3, 3,
0. Y esto es la componente en I. Menos, recuerda, el siguiente es negativo. La determinante para J. Me olvido de esta columna y de esta fila. 3, 3, 3, 0. Esa es la componente en J. Más la componente en K. Me olvido entonces de esta parte, profesor. 3, 0, 3, 3. Y ese es mi componente en K. Y esto, bueno, esta determinante debemos recordar, ¿no? Profe, producto en aspas, ¿no? El producto es la diferencia. Entonces aquí obtendría que el producto cruz de los vectores A y C es igual 0 por 0, bueno, 0, ¿no? Menos 3 por 3, profe, menos 9, ¿no? Menos 9i. Por acá, 3 por 0, 0. Menos 3 por 3, 9. Menos 9 por menos, más 9, ¿no? Más 9j. Por acá, 3 por 3, 9. Menos 3 por 0, 0, ¿no? 9, profe. Más 9. 9k. Listo. Ya tengo el vector. Ya encontré el vector que es perpendicular. ¿De acuerdo? Pero, profe, a mí no me piden solamente que sea perpendicular. Me piden el vector unitario. Profe. ¿Y cómo se calcula el vector unitario? El vector sobre el módulo, ¿sí o no? Claro. A ver, profe, ¿cómo sería? Pondré por acá. Ese vector que me están pidiendo, profesor, ¿no?, que es el vector unitario, es igual al vector sobre el módulo del vector. El vector sobre el módulo del vector. El vector está acá. Ya lo tengo, profe. Solo me falta el módulo. ¿Y cómo se ha calculado el módulo? Aquí está, profe. Le saco la raíz y elevo las componentes al cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Vamos a calcular el módulo del vector. ¿Está bien? A ver, profe, calculando el módulo. Quiero el módulo de A, producto cruz C, ¿no? Quiero el módulo de ellos, profesor. Eso será la raíz cuadrada, ¿sí o no? La raíz cuadrada, ¿de quién? De sus componentes elevados al cuadrado, es decir, menos 9 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 9 al cuadrado. ¿Qué te va a quedar? ¿Sí o no que esto te va a quedar 81 por 9? Y a ese 81 le sacamos la raíz, ¿no? 9. ¿Cuánto nos queda esta? A ver. 81. Esto me va a quedar, profe, acá la raíz cuadrada de 81 más 81 más 81. O sea, 3 veces 81, eso es 81 por 3, ¿no? 81 por 3, pero 81 tiene raíz. 9. Y el 3 no, ¿no? Se quedaría así. Profe, 9 raíz de 3, ¿no? 9 raíz de 3. Obtengo 9 raíz de 3. Y ya está. Ya tengo el módulo. Recuerda que el módulo es un número escalar, ¿no? Es un número, no es un vector. Y entonces puedo determinar mi vector unitario, ¿no? Vamos a hacerlo por acá al costadito nada más. Profe, entonces mi vector unitario, que está aquí, ¿no?, se calcula como el vector. ¿Cuál es el vector? El vector es menos 9i más 9j más 9k sobre el módulo. ¿Cuánto es el módulo? 9 raíz de 3. Profe, todos tienen 9, podemos simplificar, ¿no? Y claro, el vector unitario entonces me quedaría, si simplifico el 9, me quedaría menos i más j más k sobre la raíz de 3. Y eso es mi alternativa E, ¿no? Un problema un poquito elaborado, ¿verdad, chicos? Bueno, no es muy común que venga en un examen de admisión un ejercicio de este tipo, ¿no? Quizá en la uni, pero no en otras universidades, ¿no? Pero de todas maneras,
Como es una sesión demostrativa, me he tomado el tiempo de explicarte las propiedades, ¿no? Porque por general eso se trabaja pues en la parte teórica, ¿no? En los diferentes cursos que uno va desarrollando. Bueno, eso sería todo en la transmisión del día de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta pueden hacerlo por el chat y cualquier informe sobre la academia, ahí tienen los números en pantalla. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.